Muy buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Ramírez Jiménez del grupo Cuarto B y les voy a dar una pequeña explicación de cómo es de cómo es una revisión sistemática dentro de la materia de metodología de la investigación, siendo yo estudiante de medicina de la Universidad Campus Durango, Chihuahua. Muy bien, comenzamos con la definición de la revisión sistemática, que es una búsqueda sistemática. En resumen, esto es una evaluación crítica y síntesis de todos los estudios relevantes sobre un tema en específico, ya sea que se elija un tema. Por ejemplo, yo voy a abordar mi explicación a lo largo de este video con el tema que yo elegí, que es el del abuso, bueno, palabras más, palabras menos, que es en el abuso de sustancias nocivas para la salud para los adolescentes en México. Entonces, este es mi tema de búsqueda, entonces voy a empezar a hacer todas estas evaluaciones críticas, como por ejemplo el planteamiento del problema. ¿Qué quiere decir esto? Ok, se escoge el tema. Después se expone el asunto o cuestión que se tiene como objetivo aclarar, que es expresar una relación entre dos o más variables. Por una variable puede ser este, qué tipo de qué tipo de sustancias nocivas consume el adolescente, o en qué parte de la república, o puede ser eso, ¿no? Y luego estar formulando una pregunta. ¿Qué voy a hacer? Ok, me voy a hacer un ejemplo, ¿no? Dentro de mi tema, que sería em, los adolescentes de 19 a, no, de 14 a 16 años, por la edad desarrollan algún tipo de afección por las drogas o sustancias nocivas a la salud. Y luego ya es implicar la posibilidad de una prueba empírica. O sea, queremos saber más o menos de qué se trata el tema. Después tenemos las fases de planeación. Primero tenemos como primera instancia el objetivo de la búsqueda, que es establecer la pregunta que se desea responder y razones para ello. Como ya dije anteriormente, se hace la pregunta y esta va a tener 4 componentes, que viene de la parte de la, de la PICO, que es el paciente, pues ya sea los adolescentes, o el tipo de población, que son los adolescentes. Después la intervención, qué se va a estudiar o qué se va a hacer con ellos, pues qué tanto consumen de las sustancias nocivas para la salud. La comparación, por ejemplo, podemos hacer una comparación de los adolescentes con los adultos que están en una universidad, o los adultos mayores, ¿no? Pero eso no es muy relevante. Pero nuestra relevancia es otra comparación, ¿no? Por ejemplo, sería el alcohol con la comparación a las drogas de, por ejemplo, la marihuana. ¿Qué comparación tenemos, no? Y los outcomes o resultados, ¿a qué resultado llegamos? Si el adolescente verdaderamente consume más alcohol que marihuana, o consume más alcohol que un adulto. Eso sería un ejemplo muy a grandes rasgos, ¿no? Después tenemos nuestra hipótesis. ¿Qué vamos a hacer con ella? Muy bien. La hipótesis es nuestra guía para el estudio. Nos proporciona explicaciones de lo que nosotros queremos saber y pues nos apoya la prueba de las teorías. Tenemos los tipos de hipótesis, que es de investigación, alternativas y nulas. Dentro de estas van a ser las explicativas, las predictivas. Dentro de las explicativas y predictivas existen las experimental y no experimental. Perdón, dentro de las predictivas existen la experimental y no experimental. Y dentro de las comparativas existen la experimental, no la experimental, y la direccional y la no direccional. Y por último, la correlacional y las descriptivas, ya sea que nosotros nos guiemos por una de investigación, que son las más comunes, pues ya sería guiarlas hacia que sean explicativas o predictivas, ¿no? Después tenemos nuestro tercer paso, es identificar los conceptos y establecer los términos de búsqueda. Los términos de búsqueda van a ser lo principal. Por ejemplo,
Los términos de búsqueda pues son los adolescentes y luego las sustancias nocivas y luego en México, ¿no? Después tenemos la selección de las fuentes de información. Esto es muy importante porque aquí es crucial si la información que tomamos nosotros para nuestro estudio está avalada por algún otro tipo de, de institución que sea de investigación científica o médica, entonces es un 95% que sí nos sirva. Ya si lo vemos en un artículo que no fue revisado, que se envió, pues, como quien dice vulgarmente a medias, pues no nos va a servir. Entonces tenemos que seleccionar muy bien nuestras fuentes de información, en dónde lo buscamos y cómo lo vamos a buscar. Entonces, queda el siguiente paso, que es el quinto, establecer estrategias de búsqueda. Nuestras estrategias de búsqueda van a ser los nexos que es y, and, o no y not. Por ejemplo, vamos a poner alcohol y drogas en jóvenes. ¿No? Vamos a conectar esos nexos que van a ser de mucha importancia para poder iniciar nuestra investigación. Después, tenemos los criterios de inclusión y exclusión. Tenemos de inclusión el idioma, ya sea que nosotros estemos en México, pues es el español, y nuestros vecinos, que es Estados Unidos y Canadá, ya sea que nos den estudios en inglés. Se estudia menos en francés, pero también lo podemos hacer si la persona sabe o no. Y hacia abajo, pues está Brasil, que está el portugués, que también sacan muy buenos artículos médicos sobre muchos temas. La fecha de la publicación, qué tanto queremos acercar nuestro estudio o qué tanto se ha investigado nuestro estudio de años para acá. Se recomienda de unos 5 años hacia la actualidad para que la información esté actualizada y sea confiable. Después tenemos nuestro diseño epidemiológico. Mi diseño epidemiológico se basa dentro de México, ya sea Veracruz, Chihuahua, Chiapas, pero como se busca, no siempre se da, se busca más en el estado, por ejemplo aquí en Chihuahua, pero no se encontraron tantos resultados, entonces lo ampliamos hacia todo México, que más se dio en el sur, porque tienen un poquito más de población joven, entonces se puede medir más. El tamaño de la muestra es a lo que iba con el diseño epidemiológico, va junto con pegado. El tamaño de la muestra, a qué tantos jóvenes vamos a investigar, ¿no? Pues entre 200 y 350 jóvenes, por así decirlo, ¿no? De secundaria a preparatoria, que es la edad que se maneja un adolescente. La variable de resultado, qué tanto va a variar de un adolescente a otro, qué tanto consuma o qué tanto se dé. El grupo de comparación, la población, pues en este caso son los adolescentes de secundaria y preparatoria, por lo que se vio en los rangos de edad, y la especie. Y de aquí vamos a excluir pues varias editoriales, opiniones de expertos en el tema seleccionado. Esto no nos interesa o no es de mucho interés. Se puede leer, pero no se recomienda. Comunicaciones a congresos, esto es una parte, y pues los casos únicos de que nos van a servir si nada más se ha sido un paciente, ¿no? Estudiado. Entonces no nos sirve de mucho o de nada. Después tenemos la extracción de los datos. ¿De dónde vamos a sacar? De todos los datos que recopilamos, esto es la extracción de datos, vamos a sacar, no sé, de lo que más nos sirva de 10 a 15. Entonces de aquí nos vamos a la información relevante de cada estudio y el objetivo de qué tanto se acerca o qué tanto nos conviene que el estudio que estamos revisando o que extrajimos nos pueda servir para nuestra nueva investigación o nuestra hipótesis. Y luego se evalúa la calidad de los estudios incluidos, qué tanto nos va a servir la población o el objetivo que está tomando los datos que extrajimos. Después tenemos los análisis de estos datos y los resultados. Nos vamos a poner a investigar de todos estos datos que recolectamos, cuál nos va a servir más o cuáles. Son de uno a varios. Esta es la evaluación descriptiva.
Y después tenemos presentar los resultados resumidos. Ya sea que los artículos que agarramos sean demasiado largos, tenemos que presentar los resúmenes de estos artículos para poderlos presentar en nuestro estudio, hacer una tabla y pues saben que estos tal jóvenes consumen alcohol en tantas cantidades y en tantas edades y por cuánto tiempo, ¿no? Es por poner un ejemplo. Y después tenemos que redactar las limitaciones de estudio y pues tenemos que poner las conclusiones. Tenemos la fase ejecutiva, que esta se va a repartir en cinco, en cinco rubros, que es la introducción, los antecedentes del tema y justificación de la revisión de este mismo trabajo o hipótesis. Después tenemos los objetivos, que es relacionado con el tema elegido al estudio y que sea medible. Después tenemos lo más importante o lo que más lleva, que es el material y método, que se debe especificar el tipo del trabajo del que se trata, por ejemplo, el tipo de la población, las fuentes documentales, el intervalo de tiempo y las variables utilizadas en el mismo trabajo. Después tenemos los resultados, que tiene que darnos una respuesta a los objetivos planteados de nuestro estudio y pues la discusión y las conclusiones, ¿no? Tenemos que interpretar o extraer toda la información que que ya extrajimos. Tenemos que interpretarlos basados en los datos ya revisados que nosotros ya debimos de entablar. Y las limitaciones que presenta el estudio y si tiene alguna futura línea de investigación, que por lo general estos temas de la drogadicción en los adolescentes, el alcohol y otro tipo de cosas, pues sí tiene un avance de todos los años. Siempre se está estudiando esto. Entonces siempre se puede sacar cosas nuevas o descubrir algo nuevo. Y por último tenemos los formatos de referencias. Tenemos los dos principales que se utilizan aquí en México, que el principal es el APA, debe ser en orden alfabético, el título debe ir escrito en cursiva, el texto queda escrito con justificación completa sin saltearte nada. Después tenemos el Vancouver, que no se utiliza mucho, pero se utiliza en revistas médicas o en artículos médicos que se van a revisar internacionalmente, ya sea en Canadá o en algún otro tipo de país que se hable el inglés y el francés. Por ejemplo, estos no se usan pie de página, las referencias deben enumerarse, ya todas las que sean. Se deben de consultar textos completos y los documentos que se citan deben ser actuales, no deben ser de años pasados. Muy bien. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y pues muchas gracias por todo.